Colombianos muy atentos porque sigue creciendo la tensión en el mundo después de la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que Rusia se le paró al presidente de los Estados Unidos y le pidió firmemente que liberaran a Nicolás Maduro, a lo cual también se le unió el embajador de la República de China en Colombia y dice lo siguiente: Rusia pide, abro comillas, firmemente, cierro comillas, a Estados Unidos liberar a Maduro. Desde el Kremlin, el Ministerio de Exteriores ha hecho un llamado para la liberación del dictador venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. Rusia insistió este sábado a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, después de que el mandatario norteamericano Donald Trump anunciara su captura. Y es que esto fue el mensaje muy claro y contundente que le envió Rusia a los Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro. Dice lo siguiente, abro comillas: pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa, cierro comillas, señaló el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado. Esto de acuerdo a la captura de Nicolás Maduro. También se pronunció el embajador de la República de China en Colombia y dijo lo siguiente: China está profundamente consternada por el flagrante uso de las fuerzas por parte de Estados Unidos contra un país soberano y su ataque al presidente de un país, y lo condena enérgicamente. Este tipo de comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello. Incitamos a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y dejar de infringir la soberanía y la seguridad de otros países. Y es que ya el señor Donald Trump presentó la primera imagen del señor Nicolás Maduro capturado con el típico traje de captura cuando se llevan extraditados los narcotraficantes a los Estados Unidos. Aquí podemos ver al señor Nicolás Maduro capturado, llevado hacia los Estados Unidos para enjuiciarlo. Y es que en base a esto fue lo que dijo el señor Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y cómo alardeó sobre cómo se metieron a Venezuela, sobre cómo atacaron la soberanía de otro país y sobre cómo dijo que tienen las mejores armas e inteligencias del mundo sin haber perdido ni un solo soldado. Dice lo siguiente, trinado por RTBC Noticias, abro comillas: esto es lo más grande que ha logrado Estados Unidos en un corto tiempo. Todas las capacidades de Venezuela estaban sometidas al terrorismo. Entonces capturamos a Nicolás Maduro durante la noche, cierro comillas. Abro comillas, esto es lo más grande que ha logrado Estados Unidos en un corto tiempo. Todas las capacidades de Venezuela estaban algunas veces al terrorismo. Entonces capturamos a Nicolás Maduro durante la noche. Gran parte de Caracas estuvo en algún momento de la oscuridad. Esta captura fue junto a su esposa, Cilia Flores, y que juntos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Van a ser llevados al Distrito Sur de Nueva York por su campaña con el narcoterrorismo, cierro comillas, menciona el presidente Donald Trump respecto a la operación de injerencia sobre territorio estadounidense. Aquí podemos ver cómo el señor alardea de toda su fuerza militar y cómo se pueden meter a un país sin que se den de cuenta y cómo se pueden llevar a las personas sin ningún tipo de autorización de las Naciones Unidas y cómo pueden atentar contra la soberanía de un país solamente, como dicen por ahí, para chuparle la sangre a ese país. Y podemos ver lo que dijo. Perfectamente ejecutado y realizado. Yesterday, or frankly, in just a short period of time. Lo que más grande de lo que Estados Unidos ha logrado en un corto tiempo. Todas las capacidades de Venezuela estaban sometidas al terrorismo
Maduro in the dead of Entonces night. It was capturamos a Nicolás Maduro durante la noche. the lights of Caracas were largely turned off. Gran parte de Caracas estuvo That we have. It was sometida dark, and it was deadly. sometida a la oscuridad durante esta operación. Captured along with his wife, La captura fue junto a su esposa, Celia Flores, Cilia Flores. now face American justice. Juntos van ahora a enfrentar la justicia de los Estados Unidos. Indicted in the Southern District of New York. Van a ser llevados al Distrito Sur de Nueva York Campaign of deadly por su campaña de letal narcoterrorismo contra ciudadanos. Las mujeres y hombres de nuestras fuerzas del orden ejecutaron un gran trabajo. Es raro ver una capacidad así, que hicieran algo tan bien, algo similar o potente como lo de Afganistán. Eran otros días, otras épocas cuando respetábamos al país. Podemos ver cómo el señor sigue alardeando de cómo se metieron a Venezuela. Y es que en base al candidato presidencial, Iván Cepeda, se pronunció y dijo cómo tendría consecuencias esto para las elecciones de este año, elecciones presidenciales. Y es que recordemos que esto lo aprovechan mucho estos opositores de derecha que siempre han querido tratar de inculpar al presidente Gustavo Petro con el régimen que hubo en Venezuela y con el narcotráfico. Pues esto lo aprovecharán estos opositores colombianos políticos para seguir apoyándose en sus campañas y seguir hablando y dándole el mal nombre al presidente Gustavo Petro. Y dice lo siguiente por RTVC Noticias en su cuenta X Trinado. Dice, abro comillas, buscan hacer alianzas para ganar las elecciones y tienen que recurrir a posturas como las que hemos visto de los presidentes Duque y Uribe, Pastrana, para intentar revertir el curso. La incursión del ala extrema del Partido Republicano, como informes que se vinculan a Uribe con el narcotráfico, cierro comillas. Señala Iván Cepeda sobre líderes de la oposición colombiana que apoyan a injerencia militar de Estados Unidos sobre Venezuela. Y esto fue lo que dijo el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, y como también habló sobre que el señor Álvaro Uribe ha tenido algunos casitos y relaciones raras con el narcotráfico. Y dice lo siguiente. Realizaciones para ganar las elecciones. Tienen que recurrir a alianzas bastante abyectas, a la postración, como la que hemos visto de expresidentes como los que menciona Duque, Uribe, Pastrana. Y es que estos personajes políticos van a tomar esta forma para seguir haciendo política a su favor en contra del presidente Gustavo Petro. Esto justamente lo hacen en plenas elecciones en Colombia, para seguir generando ese morbo y seguir ayudando a los opositores, para no seguir apoyando el progreso en Colombia que, como vemos en los últimos años, ha prosperado. Para intentar revertir el curso de este proceso electoral. Así que es muy comprensible esas declaraciones. Bueno, de Duque, ¿qué vamos a decir? Duque ha sido prácticamente un propagandista de el ala más extrema del Partido Republicano en Colombia y en Miami. Uribe, ni qué decir. Y aquí graves acusaciones para el señor Álvaro Uribe Vélez y vínculos que de pronto tenía en Venezuela, como supuestamente lo dice el senador Iván Cepeda. Por muchas razones, y entre otras porque allá también había informes, como se supo
en los que se le vinculaba con personas del narcotráfico, hay que recordar eso también. El que habla hoy de acciones contra el narcotráfico, pues habría que recordarle sus vínculos con gente del cartel de Medellín, con los hermanos Galeón Henao, con su pertenencia a la empresa Con Firmeza del banquero de Pablo Escobar, en fin. Así que me parece muy comprensible ese tipo de declaraciones. Pero en la declaración de Santos veo matices. Hay, por supuesto, digamos, una manera muy velada de afirmarlo, pero ahí está claro que se ha violado la legalidad internacional, a pesar de los términos en los que se dice esto. Así que yo creo que hay que esperar que evolucionen las cosas. Habrá que ver las repercusiones que esto va a tener a futuro en la región. Y es que exactamente una de las repercusiones que van a haber en ese momento son para las elecciones de este año en Colombia. Elecciones que quieren hacer quedar mal digamos, estos personajes de oposición. Esto lo aprovecharán ellos a su favor para tratar de volver al poder y volver a regresar a Colombia a los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, donde hubo tanta violencia. Pues recordemos que estas personas como el señor Donald Trump son los que apoyan este tipo de casos en los países. Como se meten a la soberanía de otros países bombardeando y atacando a las personas. Como hacen todos sin tener que preguntarle a nadie, atentando contra la soberanía de un país. Esas fuerzas políticas actúan en dependencia, me refiero a las de la derecha y de la extrema derecha, de la correlación de fuerzas que haya en el país. Doctor Cepeda, frente a la situación de Venezuela, transitoriamente está la vicepresidenta y pues tienen una serie de mecanismos para manejar su situación interna, pero ¿cómo ve el futuro? La evolución de lo que pasó, las posibilidades de acuerdo entre las distintas fuerzas que se encuentran confrontadas ahí en el país vecino. Yo creo que hay que esperar un poco a desentrañar y comprender bien la naturaleza de la operación que se ha llevado a cabo. Hay aspectos de esa operación que llaman la atención. Así que hasta que no esté claro ese panorama, me parecería inapropiado, imprudente lanzar juicios sin tener todos los elementos. El hecho es que en Venezuela, con todas las críticas que pueda haber frente al régimen que ha habido en los últimos años, existe una base social de ese régimen. Y evidentemente aquí habrá que pensar, sea cual sea la solución al futuro, probablemente en una transición. Y es que la solución para el señor Donald Trump es quedarse con el petróleo en Venezuela, volverse a apropiar de, digamos, todos estos recursos naturales con el que ha contado Venezuela durante toda su vida. Y aquí podemos ver cómo lo trinó una persona, recordando que el señor Donald Trump hace pocos días dijo que el petróleo que había en Venezuela era de él, dando a entender muchas cosas. Y esto fue trinado por León y dice lo siguiente: para la derecha de extrema y tibios, le dejo por acá la confesión de Trump sobre las reales intenciones de intervenir en Venezuela, su petróleo. Lo demás es carreta y cuentos chimbos. En Colombia todavía quedó algo de dignidad y por eso le cobraremos a esos cipayos vendepatrias en las urnas. Y esto fue lo que dijo Trump hace algunos días. Trump habla sobre Venezuela el 18 de diciembre del 2025. Abro comillas. Nos quitaron los derechos sobre el petróleo, como si Venezuela fuera de él. Teníamos mucho petróleo allí, como saben. Expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta, cierro comillas. Así fue como resaltó el señor Donald Trump diciendo que el petróleo de Venezuela era él y que tenían que volver a recuperar ese petróleo que según les pertenece a él y tal vez les pertenece a todos los norteamericanos, pues como el señor quiere poner un presidente lacayo que siga dándole el petróleo a los Estados Unidos, pues el señor hizo esto con Venezuela de intervenirle y meterse en la soberanía de este país. Y eso fue lo que dijo el señor en ese momento.
getting land, oil rights, whatever we had. They took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies Según out. al señor le quitaron los derechos al And we petróleo. want it back. Según dice, el petróleo era de él y que se quedaron con el petróleo que era del señor Donald Trump en Venezuela, como si Venezuela fuera de él y todos los recursos naturales que salen de Venezuela pues le pertenecen a los Estados Unidos. Pues eso fue lo que hizo él y lo que acaba de hacer. Montar una persona que sea lacayo de él para que le sigan regalando el petróleo a los Estados Unidos y se sigan enriqueciendo más, porque este señor hace lo que quiera y nadie tiene que decirle nada. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.